Buenas tardes. Bueno, como no podía ser de otra manera, acá estamos haciendo un videíto con respecto a lo que se esperaba fueran las declaraciones del héroe del gobierno actual, el contraalmirante Musso, contraalmirante retirado Musso, que se esperaba fuera con la receta mágica que iba a descubrir todo este supuesto fraude, o no sé cómo quieren llamarle, en el gobierno de la compra de los OPB de Cardama por parte del gobierno anterior. Y como también era de esperarse para los que hemos seguido este caso y los que estamos escribiendo e informándonos de la situación desde hace muchísimos años, sabíamos que lo más seguro era que no pasara nada y que el contraalmirante Musso quedara expuesto en un montón de cosas que si bien yo no puedo decir que sean controversiales o cuestionables, son por lo menos raras. La realidad indica que todo su proceder en este caso es extraño, por decirlo de alguna manera. Yo vengo siguiendo la situación desde que él hizo su informe y si ustedes buscan en Google van a poner en infodefensa.com y después ponen el informe del contraalmirante Musso y la guerra de desinformación. Es un artículo de opinión que yo escribí para Infodefensa el 21 de junio del 2023, hace ya 3 años. Ese artículo yo desmenuzo el informe Musso, lo que he llamado el informe Musso, eh, doy mi opinión al respecto. Es increíble leyéndolo, yo hacía ya un poco de tiempo que no lo leía, y como yo en el artículo voy analizando las cosas y cuestiono, por ejemplo, que el contraalmirante Musso haya descartado a China simplemente por ser China en su informe, algo que obviamente no era ni es su prerrogativa, no está dentro de sus eh, obligaciones o responsabilidades. Es un tema geopolítico que no le corresponde a él analizar, por lo menos desde el punto de vista de decir, a él lo incluyo o no, simplemente por mi posición en el sentido de que si le compramos a China, Estados Unidos se va a enojar o lo que vaya a pasar. Eso es responsabilidad del gobierno de turno, en que vaya a tomar la decisión eventualmente. Él lo que tenía que analizar era los astilleros y los barcos. ¿Con qué criterios? Y Google, realmente. La información que él tenía era básicamente la que teníamos todos. Por supuesto que respeto mucho sus capacidades como marino militar, pero pongo en duda sus capacidades para analizar la construcción de un barco como Uruguay nunca tuvo, nunca construyó, que no tiene las capacidades para hacerlo. O sea, Uruguay no, realmente no tiene capacidades para construir un OPB, sobre el cual hay muy poca experiencia a nivel local en Uruguay con respecto a la construcción naval en general y más específicamente de un barco de estas características. Entonces, en ese informe, eh, que lo pueden buscar y de hecho yo pegué el informe completo que él hizo, ustedes pueden entrar al documento en sí, el documento físico que estaba ahí, hay ciertas cosas que realmente te rompen los ojos. Y Musso se ofendió porque yo escribí este informe de opinión y a través de una persona conocida que tenemos le hizo llegar su descontento y que él creía que yo lo había afectado en su honor. Yo le respondí a esta persona que tenemos conocido en conjunto, le dije, dale mi teléfono, si hay algo en lo que él cree que yo estuve mal, obviamente estoy a las órdenes, yo no tengo problema en debatir lo que haya que debatir, y bueno, si hay algo que él me quiere corregir, yo estoy dispuesto a corregirme, me va a tener que demostrar por qué, ¿no? Pero básicamente la, 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 la discusión no puede ser yo me ofendo porque vos escribís algo
que a mí no me gusta. O sea, obviamente me llama, hacemos una entrevista, hacemos un Zoom, lo que quiera, y bueno, determinamos quién está en lo correcto y quién no. Pero bueno, yendo al informe en sí, que esto es algo que en su comparecencia ante la comisión investigadora no le han preguntado, él dice algunas cosas que son muy subjetivas, muy subjetivas. Como por ejemplo le saca puntos a Kership porque es un astillero francés y dice que en Uruguay no hay buen dominio del idioma, ni el inglés del francés. Pero yo lo critiqué mucho. O sea, Uruguay históricamente no ha tenido buques, excepto el Capitán Miranda, provenientes de países de habla hispana. De hecho, nuestras fragatas fueron francesas, después portuguesas, tuvimos barcos norteamericanos, tuvimos barcos de Alemania Oriental, tuvimos barcos de Alemania, tuvimos barcos de origen polaco, tuvimos barcos de medio planeta. Y nunca fue el problema para operarlos, siempre hemos sobrevivido, y decir que una fuerza naval en su conjunto no debe operar un país que no sea, no debe operar un buque que no sea de un país de habla hispana, por lo pronto es un poquito agarrado de los pelos. Es temeraria esa afirmación. Adicionalmente, él agrega que no va a considerar directamente la oferta de China, la descarta. Es increíble que los grandes defensores de China ahora lo tienen como héroe cuando les descartó su propia oferta, pero no importa. Son los que no aguantan un archivo, ¿no? Son todos relatos, pero no aguantan un archivo. Y él empieza, de alguna manera, así, cuando empiezan a leer el artículo, a empujar sus conclusiones hacia un lugar en particular, que era Gondán. De hecho, agarra de los pelos las fechas, o sea, cuándo es los tiempos máximos que puede tener un astillero, según su criterio, desde la construcción del último buque. Primero dice un lustro, después dice 10 años, después dice 6 años. Empieza a tratar de buscarle la vuelta para que las fechas den, dentro del mismo informe, que tuve la oportunidad de revisar, chequear 25.000 veces antes de mandarlo. Y bueno, en definitiva lo manda con una mezcla ahí de fechas importantes. No, dice que específicamente a él le gustaría, porque es un tema de gustos, negociar con astilleros pequeños. Él preferiría de alguna manera tener esa relación con un astillero relativamente pequeño. Y después de una paramétrica extraña, porque si uno suma todos los puntos que le asignó a cada contrato, perdón, a cada oferta, lo que él dice es que Gondal está primero, seguido por Cotecmar, Kership y Hyundai y Cardama. Si ustedes leen a cada cosa lo que le saque le da puntos, totalmente eh, arbitrario, según su propia perspectiva, con un análisis muy, muy, muy ligero. Claro, en su momento cuando lo recibe la prensa en general, sale a decir que es un estudio de Estado Mayor y que el Estado Mayor de la Armada recomienda comprar a Gondar. Eh, Eso es lo que el relato que se estableció en el momento, y después tuvo que salir Javier García a decir, no, esto es un informe de Muso, no es del Estado Mayor, él es el jefe del Estado Mayor, pero este estudio en particular es a carácter personal. Inclusive, cuando en la justificación de este informe, Muso dice que es a requerimiento, pero no dice de quién. Y lo que queda claro del tiempo es que fue a requerimiento propio. Muso se requirió a sí mismo después de la Junta de Almirantes y de ver que no había ganado su, me imagino, caballito, sale a decir que sale a la opinión pública un informe reservado, en teoría, que el único que él se lo podría haber dado es a Jorge Wilson, que casualmente estaba de viaje. En ese momento estaba fuera del país. Y este informe llega a la prensa, sin filtro, sin parada. Y la prensa obviamente lo empieza a interpretar como la prensa, sobre todo la no especializada, lo hace, ¿no? Dependiendo del color es hacia dónde voy.
Y desde ahí se genera todo este tema del gran informe Muso. Después sale que se inmola por un tema de que como no le hicieron caso a su oferta o a lo que él decía que tenía que se tendría que haber comprado, eh, básicamente él decide que se va a retirar. Esto es justo cuando llegó a la generación máxima de haberes de retiro. El día que llegó al máximo que podía tener para retirarse, se fue para la casa. Y como yo dije todo esto, Musso se ofendió y bueno, consideró que su honor estaba siendo cuestionado. Pero en definitiva, yo le ofrecí el espacio que quisiera para dialogarlo y basado en eso podíamos tener un intercambio de ideas y él tranquilamente me podía mostrar su posición, como yo dije en su momento. Si él tiene una posición técnica y me la sustenta, yo no tengo problema en hacer 20 videos más diciendo, miren, hablé con Muso y Muso me explicó esto y me lo demostró y no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, eso nunca sucedió. Muso comparece ante la Comisión de Defensa con, yo creo que la esperanza del gobierno actual, que en ese momento era oposición, de que él demostrara todo lo que se había hecho mal en este proceso. Y su comparecencia es muy parecida al informe que él emitió. Va sobre la misma línea. Toma un montón de ideas muy subjetivas, muy personales, las aplica como una verdad absoluta, sin decir ni cómo ni de dónde. Y basado en eso es que él emite sus conclusiones. Y sobre esas conclusiones, el actual gobierno lo aplaude, lo venera, más allá que les bochó a China porque primero era muy lejos, dijo que un parabrisas de un ómnibus de la Armada demoró 9 meses en llegar, la logística es imposible, y después dijo que por las relaciones con Estados Unidos no creía que fuera a suceder, y por eso dejamos un país entero fuera de las consideraciones. Y nadie le cuestionó por qué. Dentro de su comparecencia, él intenta explicar cómo llega a Gondán, porque hay una relación, yo no digo que sea comercial, yo no digo que él tenga ningún tipo de comisión, pero sí hay una relación establecida. Que si ustedes leen, yo tengo la transcripción se va a hacer pública seguramente en estos días, o ya se hizo pública. Sus explicaciones de cómo llega a Gondán y cómo él termina promocionando de alguna manera una solución de Gondán para el tema de un posible reemplazo del Capitán Miranda. Esto fue por el 2010-2011, cuando estaba viendo que se iba a hacer con el Capitán Miranda. Es por lo menos cuestionable, no queda claro. Si ustedes leen la transcripción, no queda claro si él presenta la. O sea, si él es el que termina llevando a Gondán a presentar una oferta para construir un Capitán Miranda 2, o Gondán se termina asociando con el diseñador original del posible reemplazo para el Capitán Miranda. No está claro. Si lo leen, no queda claro. Digo que queda entreverado ahí en las respuestas. Se sabe que él, bueno, a instancias de, según él dice, la Armada de España, le presentaron un diseñador de unos veleros. Ese diseñador, a su vez, termina contactándose con Gondán y con Gondán presenta una oferta que en definitiva no quedó en nada. Pero está clara y queda establecida la relación entre el contramirante Muso y Gondán. Hasta ahí es una relación, por lo que nosotros sabemos, simplemente de contactos formales oficiales. ¿Qué es lo que pasa después? No lo sabemos, ni nadie lo puede aseverar. Lo conoce Gondán y Muso, y si hay alguien digo, que tenga alguna otra forma de mostrarlo, lo va a tener que comprobar. Yo no lo voy a aseverar porque no tengo forma de aseverarlo, pero que la conexión existe, existe. Y eso ni el propio Muso la puede negar. Sobre el tema de ya cuando empiezan a preguntar de los OPBs y todo el proceso, él hace un raconto de toda la historia, por lo menos la historia que él conoce, sobre qué es lo que personalmente, y
hay un montón de cosas que es verdad, que fueron parte del proceso de los OPB, como la comisión técnica, como el proceso de selección o los procesos de selección que hubo, y basado en eso, cómo quedó primero Blursen, después China, y bueno, y él hace ese raconto y cómo la comisión técnica que originalmente había llegado a una conclusión en particular, en este caso era China, se deshace y el gobierno decide ir por otro camino, con otro proceso de selección distinto y con un montón de criterios que antes estaban establecidos, ahora no están establecidos, pero se asumía que buena parte de los criterios originales que habían sido solicitados eh, ya estaban incluidos en cualquier propuesta que les llegara de OPB. Sobre eso se flexibilizaron algunas cosas, se redujo el armamento, se hicieron algunos cambios que ya todos conocemos y yo no los voy a analizar en profundidad. Hay una pregunta en particular que le hacen y es, ¿cómo es que él llega a la conclusión de que el buque de Gondán es mejor que el de Cardama, siendo que ambos, los dos diseños, son de cinta naval por el mismo buque? Y ahí él dice algo que a mí me sorprende profundamente. Él dice que no sabía que Sintra Naval, dice, no le había informado a él que los dos buques eran el mismo. Bueno, Sintra Naval no le tiene que informar a nadie. O sea, Sintra Naval presentó sus proyectos a distintos astilleros, me imagino, y tanto Gondán como Cardama decidieron usar ese proyecto en particular, ese diseño, como parte de la base de la construcción del buque que iban a presentar a Uruguay. Me extraña que si yo lo sabía y la mayoría de la gente que estaba en la vuelta, él como jefe del Estado Mayor de la Armada, no supiera que Cardama y Gondán tenían el mismo buque, habían presentado el mismo buque. Más adelante le preguntan si él sabía cuál era el precio, él dice que no, que sabía que era superior, pero no. Entonces, ¿en qué basó sus criterios de selección? De nuevo, contradictorio, porque en el mismo informe que él genera, un informe que genera él en forma particular, sin tener en consideración como jefe del Estado Mayor a su Estado Mayor, él dice que tomó un límite de 120 millones de dólares en los presupuestos, así que no me acuerdo que debería saber cuánto costaba cada buque. Si no, ese límite no tiene sentido. Si yo no sé cuánto cuesta cada buque, ¿cómo defino un límite en mi criterio de selección si no sé cuál es? Volvemos a lo mismo. Medio agarradito de los pelos el tema. Entonces, él en esta análisis que hace, y la gente se concentra mucho, los legisladores que le hacen preguntas, por qué él descarta a Cardama. Creo que habría que haberse concentrado más en por qué él elige a Gondán. Pero bueno, él hace toda una serie de articulaciones con respecto a su oposición al proyecto de Cardama, por qué lo pone en esa posición, totalmente contrapuesta a lo que es Gondán, sin justificar muy claro por qué, porque obviamente si lo primero que te dice es que los dos buques, no sabe ni siquiera que los buques eran el mismo buque y que uno costaba un 50% más, él empieza a atacar la infraestructura y la situación de Cardama desde un punto de vista muy personal, basado en, según sus propias palabras, lo que pudo encontrar en online. O sea, estamos hablando del jefe del Estado Mayor de la Armada haciendo un análisis que puede determinar cuál buque va a ser el elegido como el OPB de la Armada de Uruguay y dice que muchos de los criterios que utilizó es lo que todo el mundo puede encontrar online. Y sobre eso arma todo un juicio de valor al que llega como conclusión él, casualmente el mismo astillero con el cual él había tenido relación en el 2010 o en el 2011. Siguiendo un poco analizando el tema, hay algunos criterios que él utiliza para, de nuevo, eh, atacar a Cardama y él dice que, bueno, los buques se construyen para ser entregados en tiempo y que Cardama obviamente no iba a llegar a los tiempos. No explica ni por qué, ¿no? Esto es parte del interrogatorio que le hicieron ahí.
en la Comisión de Defensa. Y bueno. Pero si hubiese tomado 2 segunditos antes de hacer esas declaraciones y hubiese utilizado Google como lo utilizó antes, se hubiese dado cuenta que las demoras en la construcción de buques son muchísimo más comunes que te los entreguen en tiempo y forma. Hoy en día, el 90% aproximadamente de los buques que se están construyendo para la Armada de Estados Unidos enfrentan todo tipo de demoras, con un promedio de por lo menos 5 meses, pero algunos proyectos atrasados hasta 3 años. Estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica, con astilleros norteamericanos, con una catarata de recursos inagotable, y de todas formas, el promedio ronda los 5 meses de atraso con procesos atrasados 3 años y más. Si yo a esto le agrego el conocimiento que nosotros tenemos de algunos de los casos de la región, Brasil con su submarino, la propia España con su submarino nuclear, Brasil con el tema de la construcción de algunos barcos para su propia armada, Argentina con los problemas que ha tenido en la construcción, reparación y mantenimiento de sus buques con astilleros propios. En Europa ha pasado lo mismo. Damen, un astillero de renombre mundial, acaba de perder un contrato con Alemania para el reemplazo de las fragatas que estaba en proceso. No lo va a poder hacer porque se atrasó tanto que Alemania le sacó el contrato de las fragatas. Y acá tenemos a Musso, autopercibido como especialista en la construcción naval, que te dice que la gran mayoría de los buques se entregan en tiempo. Lo invito a que haga la búsqueda en Google y se fije. Yo voy a publicar, lo van a ver en este mismo informe, todos los recortecitos de prensa. Es más, mientras estamos no solo acá, de prensa, sino es bueno organizaciones que gubernamentales, particularmente de Estados Unidos, el resto reportan la preocupación por los grandes periodos de las condiciones demoras que está habiendo, que están dadas o no para la construcción de buques. A verlo, en Uruguay es acceso público. Algunas partes de Uruguay se ha inclusive intentado insinuar que tenemos la capacidad de construir esos buques en Uruguay. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo fue el proceso de la remotorización de Robo Artigas? Lo complejo que es, cómo se demora por un montón de cosas. Cada proceso que hemos iniciado, inclusive con el capitán Miranda, cómo se nos ha demorado, por infinidad de motivos. Y acá hay gente que viene y me dice, esto no tiene que ver con Musso, que tenemos la capacidad de construir en Uruguay. No, no la tenemos. La realidad es que no la tenemos. No nos queda más alternativa que salir y contratar con el dinero que tenemos y con las posibilidades que tenemos. Esa es la realidad. Continuando con el tema de la entrevista o de la comparecencia de Musso en la comisión investigadora, él trae a colación algunos astilleros, como por ejemplo hay un astillero español de tamaño mediano, que él construyó un OPB y fue el primero, y él lo usa de ejemplo, como que bueno, ya tenía experiencia en la construcción de estos buques, pero bueno, fue el primero que hizo. Entonces, ahí también, o sea, lo agarramos bastante de los pelos, ni siquiera había presentado una propuesta. Pero volviendo a su informe, él en todo y su comparecencia, durante todo el proceso, insiste en llevar a su puerto todas las consideraciones que tiene sobre la compra de los buques. Y en ese proceso de ataque a Cardama, hay una cosa que me llamó mucho la atención porque yo no la sabía, en la que yo participé y también lo escribí
ya les voy a decir exactamente la fecha, en Infodefensa, hay un informe que se hablaba, lo habían comprado, dejen buscar acá, Infodefensa, Dan and Work, Cardama. Así les digo la fecha exacta. Yo lo, yo lo, yo lo analicé ese informe. Él decía, a ver, en la pregunta le dicen, ¿es cierto que eso lo ordenó usted junto a algunos oficiales de la Armada retirados? Él dice que no. O por lo menos dice que él no lo pagó. En realidad, no hay forma de comprobar hasta que se sepa, o si no se sabe originalmente quién fue el que pagó por ese informe, no hay forma de saber quién lo compró original. Pero, para la fecha que yo lo publiqué es 21 de noviembre del 2023. Ese informe lo compré yo, el mismo. O sea, esto, lo que la prensa salieron a decir que habían mandado a hacer un análisis financiero y que el resultado de ese análisis financiero era que Cardama no tenía la solidez económica, la solvencia para lo que me quieran decir. Bueno, ese informe es de una empresa, Dunenberg, ¿está bien? Se llama, en inglés es D&B. Y es una empresa que básicamente lo que toma es información de riesgo, de fuente pública, de fuente abierta, y sobre eso te hace un perfil de la empresa. La empresa, si quiere participar, tiene que pagar, comprar un espacio dentro de D&B, porque D&B te genera un número, es como básicamente como un número de RUC, pero esto es un número específico de esa empresa, y acá lo tenemos, el de Cardama es 461136806, es un número que está generado por ellos, pero si uno le quiere proveer información financiera, uno lo puede hacer pagando a esta empresa, de eso es lo que sobrevive, para demostrar si uno tiene solvencia financiera, si no tiene. Para el resto de las empresas que no compran eso, de hecho mi empresa o mis empresas en Estados Unidos tienen un número, yo no contrato esto porque realmente no lo preciso para nada, y hay un documento, un informe sobre mis empresas que básicamente no va a contener mucha más información que la genérica que se puede conseguir a nivel de opinión, fuente pública. Entonces no hay mucho más de dónde sacar datos. En el caso particular de este informe, que cuesta, a mí me costaron en el orden de los $600, si no me equivoco, es un informe genérico del astillero Cardama que básicamente lo encuadra y te dice que por distintos motivos su empresa tiene una determinada calificación financiera. Esos motivos son los que puedas averiguar a nivel de fuente pública, pero hay una cosa en particular que es la que utiliza D&B para categorizar a una empresa, que es el rubro en el que se mueve. Y por el rubro específico de los astilleros, la considera de alto riesgo. Yo me pregunto si este señor, este contraalmirante retirado, también compró o tuvo acceso al de Gondán o al de algún otro de los astilleros que él votó y le dio para adelante. Yo estoy casi seguro que no lo hizo. Los podría haber comprado. No son tan caros. Si yo lo puedo invertir, estoy seguro que el contraalmirante debe poder invertirlo. Y ahí puede ver. Y probablemente, si Gondán no reporta, no les envía a esta empresa mayor información, por defecto, el informe que se va a generar va a informar que dentro del ramo de los astilleros, el negocio de por sí es un negocio de alto riesgo. Y si no, pregúntele a Damen, que está teniendo hoy en día problemas financieros y tiene que ser apoyado por el gobierno holandés. Esto es Vox Populi. Si a Damen le puede pasar, imagínense astilleros en mucha menor escala en España. Ese informe está disponible, está en la nota mía, lo pueden bajar, y él dice que lo utiliza como parte de su juicio sobre la solidez de Cardama. Pero lo utiliza solo para Cardama.
no va y averigua lo mismo para los otros astilleros. Entonces, volvemos a lo mismo. Él quiere un astillero pequeño o de mediano porte que hable en español y que no sea Cardama, porque todo indica a que él atacó y atacó a Cardama. ¿Quién queda? Oh, casualmente yo justo tengo relaciones con Gondán. Es por lo pronto un poquito dudoso. Y no quiero ofender su honor. Simplemente estoy analizando la información. De nuevo, si él quiere que lo entreviste, yo no tengo problema en entrevistarlo. Si él quiere hacer un Zoom juntos, lo hacemos. Si quiere hacerlo en vivo, lo hacemos. Yo no tengo problema. Y si él me cuenta y me dice su verdad, y su verdad me demuestra que un montón de cosas que por lo menos suenan raras no lo son, fantástico, va a tener su opción. El tema es que los papeles, la forma que está encarado, cómo está todo direccionado, cómo él se aferra a esa decisión, son por lo menos cuestionables. Es cuestionable que le haya sacado puntos a Kershaw. Es cuestionable que haya anulado de su informe a un astillero chino con la oferta técnica que era la que cumplía con todos los requisitos de la Armada hacía solo unos años atrás. No lo entiendo. Entonces, su informe, que es técnico, no. Financiero, no. Está usando datos online. De Estado Mayor, no, porque el resto de su Estado Mayor no participó. Ni siquiera es un informe profesional. Yo creo que es un informe de Musso. No voy a usar contra el almirante Musso, jefe de Estado Mayor. Es lo que Musso decidió que tenía que poner en un informe para justificar por qué había votado por eso. Fuera de eso, no hay mucho más para agregar. Por supuesto que ahora vendrá el análisis de cada lado, yo ya lo he estado leyendo y unos dicen que estas cosas y otros dicen que las otras, dependiendo del lado que estés. Pero yo en el 2023, porque ahora hay mucha gente que me dice no, porque bueno, vos estás asociado a Cardama, vos defendés a Cardama. Negativo. En mi informe del tema de Muso, yo lo critico específicamente por dejar afuera a China por un capricho, por una decisión personal. Entonces, ¿qué me van a decir ahora? Que antes era de China, antes era de Lursen, ahora soy de Cardama. No funciona esto así. Esto, lo que está en la compu, es lo que vale, los documentos, lo que queda plasmado en el papel. El resto es relato. Y creo que lo de Muso tuvo un 99% de relato y 1% de honestidad profesional, intelectual. Buscó una manera. Y acá hay un tema que capaz que ustedes me dicen, bueno, pero tenés que comprarlo. No tengo forma. Realmente no lo estoy acusando de nada. Capaz que tiene buena relación con, no sé, el portero de Gondán y por eso trató de darle una mano a ellos. No tengo ni idea por qué. Pero todo indica que de una forma caprichosa busca llegar a Gondán con el mismo barco, más caro, las mismas características, sacando gente del medio para que no molestara. Así fue presentado en un informe que nadie le pidió, que el comandante Wilson dijo que no le había pedido, que el ministro de Defensa dijo que no le había pedido, que llegó a la prensa. Yo tengo mi opinión de cómo, pero no lo puedo comprobar. Antes que al propio Wilson. Y bueno, eso también, en un momento de decisión de cuál iba a ser el barco, el contrato que se iba a firmar y cuál iba a ser el barco. Eh, es por lo menos cuestionable. Con eso los dejo, les mando un abrazo y seguimos en contacto.